Buenas. Se cortó, pero bueno, lo estamos esperando a Poli. Así se suma de nuevo. Y ya vamos terminando. El que quiera hacer algunas preguntas más, no hay ningún problema. Si está Pablito conectado, mandame la solicitud. Ese conecta Poli. Volverás, volverás. Contale a la gente que tenés tu lado que sos un buen cantante. Yo creo que soy un buen cantante. Acá le voy a agradecer a una persona que quiero mucho, que ha sido muy influyente, al licenciado Ponza Morín, que siempre me ha invitado a los Ateneos de sitio. Y nada, humildemente lo digo, espero que Maxi se haga cargo, que fui uno de los puntos más altos en el canto ahí. Tuvimos muchos conflictos de intereses con el traumatólogo, con Luciano Quevedo, que es ¿De terrible quién porque ganás protagonismo? no me deja cantar, es terrible. Igual Y vos tenés un amigo medio famoso, Oscar, ¿quién? cantante. Cristian Castro Tondelli. Ahí está, Cristian Castro. Ahí está. Es Sí, igual, es igual, es ¿viste? igual, es Hay igual. que ver cómo Nada, canta, nada más. sí. Y nada, hay otra cosa importante por ahí también que me gusta mucho y trato de hacerlo con alegría y es un sueño algún día voy a hacerlo profesionalmente, es ser cocinero. Me encanta cocinar, me encanta divertirme con eso. Hacemos muchos dúos, desafíos con gente que cocina. Tenemos el famoso Asado Challenge con Andrés Romagnuk. Así que nada, Yo muchas cosas en hacemos septiembre tratando de voy, buscar. así que espero estar en ese asado. Le Sí, sí, autoinvito. sí. Yo siempre algo que le digo a la gente por ahí que es colega, que es kinesiólogo, que una de las cosas más lindas que tiene esta profesión son justamente las amistades. Esto es como una especie es como justamente una especie de tratar de ser una, no sé si una logia o lo que sea, pero hay muy buena onda, hay siempre algo más aparte del trabajo. Muchas personas por ahí que no entienden lo que pasa con esta profesión te dicen, pero ¿cómo? ¿Tenés tanta amistad con tus compañeros de trabajo? Sí, pasa un poco por el hecho de compartir, por el hecho de juntarse, por el hecho de hacer tantas cosas juntos que nos lleva un poco a este contexto, ¿no? Pienso igual que vos. Por lo menos en Guinea, cuando estaba, el ambiente era ese. Y sigue siendo. Lo buscamos, lo buscamos. Bien, no sé si hay alguna pregunta más que quieran que sigamos acá laburando. Creo que ahí ya se están uniendo Se están todos. sumando. Sí, 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 sí. Tenemos una hora Sí, sí. más, pero no quiere decir que te va a quedar una hora más hablando. Yo no tengo ningún problema. Yo estoy libre, la gente se va a aburrir. Bueno, acá está, tenemos una pregunta interesante de Gianluca Viotti. Gianluca Viotti le mando un abrazo ahí a la gente de Rafael. Le mando un abrazo grande a él, al Colo Estorero y un amigo de apellido Chávez. Le mando también que es amigo del Colo Estorero. ¿Qué ¿Alguna personaje Colo? batería? Dice, ¿alguna batería para test, para Reto to Play post cirugía de hombro? Muy bueno, muy buena pregunta, Gianluca. Como tenemos otros contextos en lo que tienen que ver ciertas entidades clínicas, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior, que está claro que tienes que evaluar, que está claro que si a vos te va mal en eso, al paciente le va a ir mal, en hombro tristemente pasa lo contrario. Hoy por hoy tenés dos consensos serios que hablan de cómo progresar un paciente, que son pacientes que tienen un posoperatorio de una cirugía artroscópica de manguito rotador, y pacientes que tienen una cirugía labral. Tenés dos consensos que son serios, que obviamente tienen sus puntos positivos o sus puntos negativos. Después, cuando hablas de batería de test y esas cosas, no encontramos nada. Hace muy poco, una autora que les recomiendo leer por dos trabajos, que es una autora neozelandesa que se llama Marcie Oates, que tuvimos la suerte también de invitarla a la SATO el año pasado para el congreso de la AKD. Marcie Oates lo que hizo fue básicamente hacer un trabajo donde vieron qué factores te condicionaban o te llevaban a una reluxación luego de haber tenido la primera en una inestabilidad glenumeral. Y dentro de eso generó una línea de investigación donde hoy por hoy lo que desarrolló es una batería de test que si esos test no están óptimos, la persona puede ser que tenga un riesgo de volver a lesionarse. ¿Qué pasa? Ya están los primeros pasos de la investigación.
Ya los describí, ya hizo un trabajo para ver qué te lleva a la reluxación. Ahora lo que hizo fue, los describió y generó la confiabilidad. Y ahora lo que está haciendo básicamente es buscar los valores de referencia. Ya hizo eso en Nueva Zelanda y acá con el licenciado Tondelli y el licenciado Pierobón, lo que estamos haciendo es buscar los valores de referencia en personas en la República Argentina. Estamos viendo cómo son los valores de referencia de estos test en personas entre 17 y 19 años que jueguen al rugby, que no tengan antecedentes de cirugías de hombro. El día de mañana vamos a saber esa población, qué valores de referencia tienen de dichos test, y a partir de ahí vamos a saber cuándo podemos darle un alta o no, o qué test considerar en esa población. Obviamente siguen después muchos pasos, hacer eso en otras poblaciones, tratar de ver cómo es la correlación de esos test con ciertas lesiones. Pero a lo que voy, a la respuesta de Gianluca, es que estamos lentos todavía con eso. Se está buscando mejorarlo, pero hasta el momento falta mucho tiempo para que podamos llegar a algo y decir, esto realmente está pasando. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta por ahí que ya la vi que la están preguntando muchas veces, es ¿qué pensás de la relación dolor-afección visceral? Sí, Voy a bueno, responder lo mismo que respondo siempre, básicamente es, no leí nada que encuentre esa relación. Cuando hablo de relación, cuando hablo de leer algo, es leer algo que es un estudio serio, que se haya hecho algo realmente que compruebe esa relación. Sé que hay ciertos modelos de abordajes, modelos osteopáticos o modelos más estructuralistas que lo relacionan, pero no encontré nada que me dé un contexto serio para tratar de asociarlo. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que no creo que pase? No, mi respuesta es que no tengo idea. Que hasta el día de hoy no encontré algo que realmente me compruebe que eso sucede. Por otro lado, yo no estoy formado en esos abordajes como para tratar de darles una postura o una opinión sólida con respecto a eso. Creo que hasta el momento, hasta no saberlo, simplemente eso es incomprobable. Pero es porque tenemos una ausencia de literatura con respecto a eso, ¿sí? Al tener una ausencia de literatura, es complicado tomar una resolución y una opinión fuerte. Yo siempre menciono lo siguiente con respecto a lo que es la práctica basada en la evidencia. Tenemos tres contextos, ¿sí? En la práctica basada en la evidencia se basa en lo que es la mejor evidencia científica disponible, la experiencia profesional y las preferencias del paciente. Si nosotros nos paramos en los extremos, estamos al horno. Siempre tenemos que estar en el medio. Eso es lo que nos determina cuál es la mejor decisión para tomar en los pacientes. No tenemos que ser extremistas. Los extremos es donde nos llevan muchas veces a tratar de ser bastante egocéntricos y absolutos con la teoría. Recordemos que tratamos personas, tratamos pacientes y los pacientes pueden evolucionar positivamente por un montón de cosas. Eso por un lado. Y lo otro que es importante saber son los escenarios. Vos podés tener mucha evidencia, poderosa evidencia a favor, como podés tener muchísima evidencia poderosa en contra. Esas dos situaciones te determinan qué hacer con algo, con un paciente o qué hacer en tu práctica. Pero muchas veces nos pasa otra cosa que es totalmente distinta, que es no tengo evidencia. Si no tengo evidencia, no puedo concluir en nada. Volviendo a lo que mencionaba recién, no tengo la realidad, la forma de decir que hay una correlación, causación entre una afección visceral y el dolor de hombro. bueno, van varias. Dice, ¿algún autor para recomendar que hable del manejo de las cargas en las lesiones de hombro? Muy buena pregunta del señor. La autora Natalia Bittencourt, que está con el tema de generar estos sistemas de complejidades en el hombro, es una de las primeras autoras que empezó a tratar de publicar e investigar eso, que es encontrar la correlación entre lo que son esos factores de lesiones como disquinesia o rango de movimiento y lo que es la evaluación de la carga crónica y aguda. Si mal no recuerdo, tiene algún que otro artículo publicado, pero hasta el momento todavía falta bastante de esto, ¿sí? Y de hecho faltan también bastantes puntos para tratar de identificar cómo poder evaluar correctamente la carga en los pacientes con afecciones de hombro. Bien. Acá te preguntaron varias veces qué opinás de la terapia invasiva. Yo, si querés, te la dibujo, pero ya es como que te la hice A recién. ver. Es, si la modificación de síntoma no mejora, no produce ninguna mejora, utilizaría una terapia invasiva sabiendo cómo es Bien. que si nos volvemos a retomar los 10 mandamientos de Jill Cook, que dice que al tendón no se lo daña ni se lo estira, no sé. Bueno, eso es un punto Sumando las preguntas que te interesante. hicieron acá.
Eso es un punto interesante, Albert. Eso está mencionado en el cuarto punto, por ejemplo, del proceso de modificación de síntomas de Jeremy Lewis, que es la terapia complementaria. Llámese terapia complementaria lo que es terapia coadyuvante. Terapia que ayuda en el tratamiento, pero que no resuelve realmente el problema, al menos comprobado hasta el momento. Entonces, si vos tenés un paciente que no está modificando, que no está teniendo un causal positivo en lo que es el curso crónico o el curso de evolución de la enfermedad, no estaría mal. El tema es que esto lo tenés que tener con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces esa terapia complementaria lo que está haciendo es generar una necesidad y una dependencia del paciente. Si vos le aplicaste 20 sesiones de una terapia invasiva al paciente, me parece que ese objetivo de terapia complementaria lo perdiste. Y hoy por hoy, pongámonos una mano en el corazón como terapeutas, hay muchas personas que aplican terapia complementaria simplemente por un rédito económico, porque lo cobran distinto en su práctica diaria y de esa forma, obviamente, tienen un beneficio personal. Entonces, tengo que tratar de encontrar un equilibrio en esto. Sabemos que el sistema muchas veces no ayuda, que tengo muchos pacientes, que trato de diferenciarme un poco con ciertos abordajes, pero tengo que saber que muchas veces con esto le puedo estar generando un daño al paciente. Entonces, si tengo un paciente que no evolucionó positivamente, puedo aplicarlo, pero lo que tengo que tener en cuenta es no irme hablando mal y en criollo al carajo con esto. Perfecto, muy bien. Bien, si lees alguna pregunta más, trata de... Capaz que Bien, se me no, acá me escapa están alguna. preguntando cómo evaluar la disfunción diafragmática de la zona media en pacientes deportistas sintomáticos. Te cuento un poco para Ari Leiva 93. Hoy por hoy no hay una forma que sea válida y confiable de evaluar la zona media. Lo más cercano que tenés a estas cosas son los test de McGill, que los test de McGill no han encontrado una correlación con las afecciones de hombro. Pero está bastante discutido todo lo que tiene que ver con el concepto core, es decir, hablar de estabilización del core. Es muy interesante leer por ahí una revisión narrativa que es de Clay Lederman, que discute un poco esto. No siendo tan extremista como esta revisión narrativa, la realidad es que es un concepto teórico interesantísimo. Ya desde el año 2009, Ben Kibler habla de lo que es la cadena cinética y la transmisión de fuerzas de miembros inferiores a miembros superiores. Pero cuando le preguntaban, de hecho esto es una experiencia personal, le pregunta a Ben Kibler en Kentucky cómo evaluar la zona media. Ben Kibler le dice, yo hago el single leg squat. Le pedí a los pacientes que hagan una sentadilla monopodal. La realidad, que sabemos bien, chicos, que hacer una sentadilla monopodal, que te vaya mal, depende de muchas cosas. Puede ser que tengas un glúteo débil, puede ser que tengas un pobre control motor, puede ser que tengas un valgo estructural, puede ser que nunca en tu vida hiciste un single leg squat. Entonces, si eso te va mal, no lo puedes asociar con una debilidad de zona media. Entonces, volviendo a la pregunta, no tengo una forma válida y confiable con una excelente o buena o aunque sea aceptable precisión diagnóstica para poder evaluar cómo es la zona media en pacientes deportistas. Sí, lo que hago es en mi práctica clínica, muchas veces con ciertas intervenciones aplico combinaciones de tronco y miembros inferiores. ¿Por qué? Porque hay estudios que demostraron que cuando haces eso tenés una mejora en la activación electromiográfica de lo que son ciertos músculos periescapulares. Bien. Kinar dice arco doloroso. Le Neil quiero mandar, le Larkin, quiero mandar, Kennedy. sí, le quiero, Le quiero mandar acá un abrazo a mi amigo Santiago Antinori, ¿sí? Y decirle, bueno, que si Dios quiere vamos a estar allá en Córdoba en agosto para el curso de hombro. Esperemos que esta situación nos lo permita. También a todas las personas que siempre fomentan el academicismo, ya sea con la realización de jornadas, cursos o lo que son estos eventos que haces vos, mandarle una fuerza extrema con esta situación y esperemos que rápidamente podamos salir adelante para seguir formándonos. Para todos los que están presentes, aprovechen esta cuarentena hermosa para formarse. Como siempre digo, hoy por hoy, por suerte, para formarse no necesitamos muchas veces dinero, no necesitamos métodos costosos, está todo en internet. Hay muchas formas de formarse correctamente. Les recomiendo, por ejemplo, utilizar el curso de metodología de la investigación del AKD, que está gratis en YouTube. Ahí van a poder verlo y les va a servir muchísimo. Y otra cosa que les recomiendo a todas las personas que por ahí no tienen acceso a la lengua inglesa, traten de hacer algún curso de inglés, traten de formarse. Y si no quieren hacer el curso, simplemente entrénense, lean, que eso los va a llevar a saber muy bien la lengua y los va a llevar a tratar de formarse de una forma correcta. Perfecto. Buenísimo. A ver, otra. ¿Qué importancia le da la evaluación de la fuerza? Por ejemplo, en los rotadores, creo que ya lo habías dicho. Ya lo mencionamos, sí, en el otro video, por si quieren. Si hay cosas que ya las mencionamos, después en el otro video está abierto, lo pueden ver en estas 24 horas. Así que quédense tranquilos. Una pregunta, Poli. Lo mismo acá lo Esta de está buena. los está ¿Cuántas preguntando veces, Kinar. Sí.
Dice, cuántas veces ves a la semana al paciente y qué plan de ejercicios le das para el hogar? ¿O cuántos ejercicios? Bueno, eso es una muy buena pregunta. La respuesta obviamente es depende. Depende de cada caso, depende de con qué paciente tengamos enfrente. Hay una realidad. Yo trabajo en dos sistemas, el público y el privado. En el sistema público, siempre que el paciente pueda pagar la consulta, el paciente puede, perdón, en el sistema público, siempre que el paciente pueda venir al hospital, yo lo puedo citar 2 a 3 veces. Si tengo pacientes que su afección es lenta y paulatina, como el caso del hombro congelado, lo hago un poco más espaciado, en esos pacientes del sistema público los veo 2 o 3 veces. En el ámbito privado, como obviamente el paciente paga la consulta particular, a veces no puede pagar 2 o 3 veces por semana, eso tratamos de combinarlo bien con lo que es un programa de ejercicios domiciliarios y un seguimiento invasivo de lo que es el WhatsApp. La primera persona que vi usar este tema del seguimiento invasivo por el WhatsApp fue Diego Méndez, es bastante potente con esto, a sus pacientes lo tiene bien educados, y creo que si bien es algo que es costoso energéticamente, muchas veces hace que tengamos un seguimiento del paciente, que el paciente gane confianza y gane interés en lo que son las intervenciones y en el abordaje que estamos haciendo. Entonces, por ahí en el ambiente privado lo veo una vez por semana, si no puede venir otra vez, lo cito cada una semana o cada 15 días. Siempre lo que trato de hacer es que lo hablo con el paciente, lo consensúo, le digo, ¿cuándo puedes venir? Y me dice, no, puedo venir la semana que viene. Dice, ok, perfecto. O el paciente me dice, no, mira, puedo venir cada 15 días porque no lo puedo pagar. Hay una absoluta sinceridad y un tema de hablarlo esto con el paciente. Es algo que tratamos de hacerlo siempre. Ya un poquito a partir de lo que es el año 2013 se empieza a hablar de lo que es este modelo de intervención compartida. En el pasado todo el mundo iba a un terapeuta a buscar que el terapeuta le diga qué es lo que tiene que hacer, o que el terapeuta le baje una intervención, que el terapeuta tenga la decisión absoluta del tratamiento. Hoy por hoy lo que se busca es que la decisión sea compartida, ofrecerle al paciente cuáles son las posibles opciones y a partir obviamente de eso que tome la decisión en conjunto de qué va a ser lo mejor para el paciente. Bien. Poli, Obviamente, perdón, quiero aclarar algo, obviamente que hay pacientes que necesitan ese modelo paternalista y que obviamente vamos a adaptarnos a cada paciente. Por eso vuelvo a lo que dije inicialmente. La respuesta es depende. obvio. Alguien tiró sobre hombro congelado. Yo te voy a preguntar sobre el estiramiento de larga duración. ¿Cuánto pensás que puede generar una ganancia el RON intrasesión? Capaz que es muy difícil mensurarlo, pero del estiramiento de larga duración, si usás, cuánto, cómo. Bueno, eso es una linda pregunta también, es interesante. Y hoy en día hay un auge con eso y es algo de lo que estoy investigando y lo que estoy tratando de llevar a cabo en los próximos años, que es cómo se comporta la cápsula del hombro. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Hoy por hoy se sabe que lo que es el coeficiente de rigidez de la cápsula de hombro es altísimo. Pensar que vamos a distender la cápsula por una maniobra manual es un dato que está erróneo. Pensar que vamos a generar en una maniobra o en una sesión esa modificación en la cápsula es un dato que está mal. La cápsula tiene un comportamiento lento porque tiene un coeficiente de rigidez muy, muy alto. Entonces, yo generalmente aplico estiramientos en estos pacientes, ya de lo que es la guía Jobs del año 2012-2013, se sabe que hay que aplicar estiramientos en estos pacientes. Esos estiramientos tienen que ser dependiendo de lo que es la tolerancia al estiramiento, pero también lo que se sabe hoy por hoy es que al menos a nivel miotendinoso, con estiramientos estáticos ganás rango de movimiento, pero no estás generando un cambio estructural miotendinoso. A partir de eso es que estoy elaborando un proyecto para tratar de ver si lo podemos realizar y tratar de participar en un doctorado en Brasil, donde lo que queremos ver justamente es cómo es el comportamiento del hombro congelado a partir de utilizar intervenciones excéntricas. ¿Por qué? Luego de lo que fue una serie de casos de Holman del año 2018, se sabe que el músculo, el manguito rotador, juega un rol importantísimo en lo que es el rango de movimiento en el hombro. No se sabe si es por el dolor o porque realmente está cortado ese manguito rotador, está contracturado. Entonces, a partir de eso hay que describir qué es lo que pasa, que es la primera parte de lo que es este proyecto, y luego la idea es ver cómo ciertas intervenciones que podrían generar sarcomerogénesis, como por ejemplo los ejercicios excéntricos, afectan a los pacientes con hombro congelado. Eso es un poco lo que voy a tratar de desarrollar en los próximos años. Con respecto a la pregunta, sí, estiro a los pacientes, estiro según tolerancia, utilizo tiempos de 30 segundos, utilizo varias
series en los pacientes, pero no creo que el problema esté exclusivo en la cápsula. Creo que esos pacientes también pueden tener problemas a nivel del manguito rotador y que si el problema está en el manguito rotador, al menos en lo que dice la evidencia actualmente, no vamos a poder generar modificaciones estructurales con estiramientos estáticos. ¿Y cómo lo llevas? Es una pregunta más personal. ¿Cómo lo llevas con el paciente? Porque es un tratamiento que lleva su tiempo, digamos. Bueno, lo primero que hay que hacer con estos pacientes, que eso está hoy en día muy demostrado, lo primero que hay que hacer es pegarle una bajada de ansiedad violenta. Llega el paciente a la sesión y así como el paciente viene buscando por ahí un milagro, viene buscando que rápidamente recupere la movilidad del hombro, hay que decirle, mirá, si vos realmente tenés un hombro congelado en base a lo que yo evalúo hoy y vemos cómo es la evolución, tu tiempo de resolución va a ser muy alto. Hoy en día se habla de un promedio de 3 años y hay picos de 42 meses en lo que es la resolución del hombro congelado. Esto al paciente hay que decírselo. Más que nada para coordinar el tratamiento, más que nada para aplicar una intervención adecuada y para que el paciente baje la ansiedad. Otro de los factores psicosociales que está relacionado con lo que es la evolución del paciente es la expectativa de cambio. Si el paciente tiene una expectativa alta y rápidamente la cambia a una baja, probablemente esto sea algo que influencie negativamente al paciente. Entonces, lo primero que hay que hacer al paciente es darle una bajada de realidad fuerte. Decirle, esto que tenés acá va a durar mucho tiempo. Perfecto, de 10. Si vas viendo, yo... Le mando un saludo también a toda la gente de México, que si Dios quiere en junio vamos a estar allá con el curso de hombro, ojalá que esté todo bien y están prendidos ¿En qué a la parte es, transmisión. ¿En qué parte es? Sinceramente, no estoy en duda todavía porque lo tengo que ver acá, pero Gabriel está a cargo de eso, Gabriel Arteaga allá en México, de la gente de Rehabilitar, así que él está un poco, pueden contactarse con él. Perfecto. Soy fanático de los tacos, pero todavía no tengo idea de dónde va a ser, ¿eh? Bien. Movimiento sin carga doloroso, resulta doloroso, pero es un snack o un press. Con alta carga no manifiesta síntomas o viceversa. Control motor, sensibilización, qué lío. Sí, no estoy. Vamos a tratar de. Dice, movimiento sin carga doloroso resulta doloroso. Dice, pero en un snack o press con alta carga no manifiesta síntomas o viceversa. Control motor, sensibilización, bueno, qué buena pregunta. ¿Trabajarías? Creo que puede ser cualquiera de las dos cosas. Por ahí lo que tiene interesante es que si vos sabés que el síntoma disminuyó con lo que es ese efecto de entrada en calor, y probablemente sepamos que sea el tendón, ¿sí? Ahora, como toda tendinopatía, tenemos que saber qué lo conllevó a eso. ¿Fue la carga o fue un factor de riesgo? ¿O fue una combinación de ambos? Pero sin duda, es un lío, es un paciente que tengo que interpretar y vuelvo a repetir, creo que no es por ahí una cuestión de dicotomía o de correlación-causación, es entender qué podría estar pasando en ese paciente. Lo interesante y lo más, creo que yo, excitante de cuando tenemos un paciente que tiene síntomas inespecíficos es entender qué le puede estar pasando a ese paciente. A partir de ahí es cuando empezamos justamente a tratar de relacionar esa teoría, qué es lo que tiene el paciente. Bien. Acá me preguntan factores principales de dolor de hombro. La verdad es que es imposible por ahí responder esa pregunta. El dolor es una experiencia multisensorial y hay muchísimas causas que podrían estar involucrados, por lo cual todo depende. Como la canción de Jarabe de Palo que estás escuchando todos los días, ¿sí? Acá me preguntan, dice, mostrar la escápula de cordero. La voy a mostrar porque me están pidiendo la escápula acá. Sí, ahora tengo una nueva que va a estar en Brasil, pero la voy a mostrar. A ver. La tengo por acá. Esta es nueva, que fue después de una comida de fin de año en Guiné. Tengo también la famosa escápula de vaca, que la tengo acá. ¿Sí? Está. Y también tenemos la de cordero por acá, que ahora se las voy a mostrar. Acá la tenemos. Siempre las usamos un poquito para lo que es esa famosa comparación y para entender un poquito cómo es la evolución del hombre. Bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Romañu, ¿usás test de factores psicosociales y cómo lo abordás? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué lo preguntó, Andrés? Sí. Y después te Sí, digo que no Andrés. te desnudes, por favor. Ah, está muy bien. ¿Cómo lo quiero? Bien, muy buena pregunta. Eso es interesante saber un poco qué dice la literatura. A partir de una revisión sistemática del 2019 de Debates, se sabe que de los factores psicosociales, los más importantes en pacientes con afecciones de hombro son la expectativa de cambio y lo que es la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia?
es que el paciente entienda cómo puede autorresolver sus síntomas. Si el paciente genera una dependencia o una relación con algo, esa autoeficacia está al horno. Por lo cual es un poco lo que hablábamos antes de no generar dependencia con ciertas terapias en el paciente. La expectativa de cambio es otro factor totalmente importantísimo. Y otro de los factores psicosociales que sí es importante por ahí en afecciones de hombro es la kinesiofobia luego de tener una cirugía de hombro. Para eso, hoy por hoy, se está validando el cuestionario FABQ, lo están haciendo los residentes del Hospital Santoyani, todavía falta, pero es uno de los cuestionarios que se puede utilizar para evaluar la kinesiofobia. El otro cuestionario tiene que ver con lo que vendría a ser el TAMPA, que es uno de los cuestionarios también que está muy escrito en la literatura para todo lo que tiene que ver cursado anterior. Pero ¿qué pasa, Andrés? Respondiendo a tu pregunta, la realidad es que hay una carencia de literatura con respecto a estos factores psicosociales porque ese modelo de dolor crónico explotó en los últimos años en el hombro. Entonces, ¿qué pasa? Hay poca evidencia hasta el momento. Un poco lo que queremos ver es qué pasa a futuro con nuevos trabajos, con nuevos ensayos clínicos que tomen esta variable psicosocial para ver cómo es la evolución del paciente. Bien. Pregunta de Álvaro Tomás. ¿Haces, la escala haces? Bien, la ¿Utilizás? escala, sí, la escala ACES, mira, Álvaro, te voy a tener que tirar un chivo, perdón. Yo utilizo el cuestionario ACES, ¿por qué? Porque nosotros hicimos la validación, la adaptación transcultural y la validación del ACES en el Hospital Durán. Es un trabajo que le tenemos mucho amor, nos llevó 4 años hacer esa validación. Cuesta mucho hacer ese tipo de estudios, por lo cual cuando lo vimos finalizado fue una satisfacción y una alegría enorme. Cuesta mucho y de esos 12 autores que hoy participamos en ese trabajo, no son solo 12, participaron aproximadamente 25 personas, camadas de residentes, estadísticos, traductores. Lleva mucho trabajo hacer eso y la realidad es que le tenemos mucho amor y aprecio. Sabemos que, como todo cuestionario, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero nosotros tenemos un amor y un respeto enorme por este cuestionario. Así que el que utilizamos es ese cuestionario ACES. Bien, de 10. Me parece, si querés podemos hacer las últimas 5 preguntas. ¿Te parece? Dale, Así la gente no se aburre. dale, perfecto. Cuando tenés un Ya. dolor de hombro con un componente neuropático, ¿lo trabajás de manera diferenciada o cómo trabajas? Bien, para que estoy buscando esa pregunta. Acá, con un componente neuropático. Bueno, lo interesante es ver qué entendemos como neuropático. Si vos estás entendiendo como neuropático como un atrapamiento neural periférico o estás pensando que el paciente tiene un compromiso neuropático por que el paciente tiene una exacerbación de lo que es el dolor crónico. Si el componente es neuropático periférico y pensás que hay un atrapamiento, en ese caso obviamente tenés que analizar por qué llegaste a eso. ¿Sí? Y obviamente si el dolor es neuropático, muchas veces como en ciertos cuadros de síndrome de desfiladeros torácicos, el hombro le duele porque quedó en el medio, pero el problema no es en el hombro, el problema realmente es neuropático. En esos pacientes hay que ver la situación. Ahora, si tenés un paciente que te duele el hombro y vos decís que tiene un componente neuropático porque tiene una característica de dolor crónico central, en ese paciente le tengo que hablar 25 o 30 minutos. Hay que educarlo, hay que exponerlo, hay que tratar de convencerlo de alguna forma. No digo que sea fácil. Tenemos mucha población de este tipo de pacientes en el hospital. Entonces, es algo que realmente tenemos que tomarlo con pinzas. Son pacientes complejos, no son pacientes simples, pero sabemos que en la práctica diaria está. Una pregunta interesante que dice, ¿por qué funciona el SSNP? Acá dice Federico José Villalba de la ciudad de Mercedes. Bueno, la realidad es que no lo sabemos. Pueden pasar muchas cosas. Si le preguntás a Jeremy Lewis, dice que es neuromodulación. Otra persona que tiene una teoría más mecanicista piensa que realmente estamos generando algo mecánico. La realidad es que, sinceramente, no lo sé. No lo sé. Quiero creer que estamos haciendo algo que modifica la percepción del sistema nervioso, pero la realidad es que no tenemos ni idea hasta el momento de qué es lo que estaba pasando. Una muy buena pregunta dice, ¿de qué manera nos adaptamos los kinesiólogos en la pandemia? ¿Creen que puede haber una modalidad online? Por supuesto, sí, por supuesto. No es lo ideal, pero la realidad es que hay que hacerlo, porque no queda otra. Yo estuve viendo algunos pacientes, sobre todo en contextos por ahí de traumatismos o en contextos postquirúrgicos, no queda otra, hay que tratar de verlos, no es lo mejor, no es lo ideal, pero lamentablemente esta pandemia afectó a todo el mundo, esto fue algo muy importante que generó un cambio para todo el mundo, y creo que lo más importante de estos colegas, amigos, es que tratemos de generar un aprendizaje. Esto nos tiene que hacer más fuertes a todos. El día de mañana tenemos que saber por lo que pasamos y que tenga un efecto positivo en todos nosotros. Muchas cosas, muchas pandemias marcaron cambios importantes en la evolución humana.
la pandemia de la poliomielitis, que es la creación de las terapias intensivas, la generación de la ventilación mecánica. Hoy por hoy, aunque no lo estamos viendo, esto va a generar algo que todavía no lo sabemos, pero está en nosotros tratar de ese aprendizaje poder llevarlo adelante. ¿Sí? Bueno, acá hay una buena pregunta también, hablando del SSBP, que esto por ahí tiene que ver un poco con lo que hablamos en el primer video. Sí. ¿Por qué pensás que Mikins no le dio buenos resultados su ECA de SSBP? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Pero yo lo que creo, Federico, también que esto lo mencionás vos siempre en tus posteos, que hay un lindo sesgo de confirmación y hay un lindo sesgo del terapeuta ahí. Y que muchas veces, si bien uno quiera en un ensayo clínico utilizar todas las medidas posibles para tratar de disminuir esos sesgos, creo que como piensa este señor, tranquilamente podría estar haciendo un sesgo. Entonces, creo que es algo que por ahí a corto plazo no lo estamos encontrando y por ahí más adelante lo vamos a encontrar. Yo con respecto al SSMP considero que es una herramienta que tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. No creo que podamos abordar a un paciente exclusivamente con el SSMP, simplemente creo que es una herramienta. Me encantaría volver a hablar con Jeremy Lewis este año. Jeremy Lewis viene a Argentina después de 5 años. Yo la última vez que hice su curso fue en el año 2015. Lamentablemente, si la cuarentena lo permite, no voy a estar en Argentina, pero es una persona que es muy interesante ver cómo piensa y trata de ver un poco qué es lo que podría pasar. Lo bueno que tiene Jeremy Lewis es que es muy crítico y no cree que su herramienta es la única en el mundo. Es un tipo muy, muy crítico. ¿Cuándo va a Argentina? En octubre, si mal no recuerdo. Viene en octubre. Ojalá que salga todo bien, pero es un excelente disertante. Es un grosso. Es uno de los top 5 de los investigadores del mundo. Para mí, hablar de Jeremy Lewis, hablar de Lori Michener, hablar de Chris Littlewood, son gente que son muy interesantes ver cómo piensan y son modelos totalmente distintos. Lo más importante que tenemos que llevarnos es entender que no, por hoy no existen modelos únicos. Son múltiples modelos. A mí me gusta mucho mencionar a un fisioterapeuta noruego que tiene un curso y menciona de 6 modelos, que es el modelo anátomo-patológico, que es el clásico, que es el que relaciona la estructura causación con el problema. Me gusta hablar mucho del control motor, que es hablar de la disquinesia, por ejemplo. Hablar de los signos y síntomas, que hablamos mucho, como el caso de Jeremy Lewis. ¿Qué es lo que pasa con el modelo del dolor crónico, con una persona que tiene dolor crónico? El modelo de la carga, que es entender cómo una estructura responde a la carga. Y por último, tiene que ver con el modelo psicosocial, que son qué factores psicosociales pueden conllevarte y llevarte a ese problema. Perfecto. ¿Querés que Le vamos quiero hablando? dejar, sí, le quiero dejar a todos las personas que están acá, agradecerles primero por su tiempo, por su respeto, muchas gracias. Mi correo electrónico es Pablo Policastro, todo junto, @gmail.com. Mándenme un mail que no hay problema, que les voy a pasar los 4 artículos. Lo mismo, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, esta es mi red, @policastrito. Le quiero mandar un abrazo a toda la gente que está conectada. Veo gente de Neuquén, veo gente de Rafaela, veo gente de Córdoba. todos lados, de Córdoba, gente de Mercedes, gente de México, como dijimos. Veo muchísima gente, por lo cual me alegra muchísimo. Muchísima, de Corrientes también. Gente de Lanús, el licenciado Andrés Romagnú. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Te felicito, Albert, te felicito por este espacio. Muchas Te gracias. felicito por esto que estás haciendo. Lo que estás haciendo vos es tratar de ponerle el pecho y el hombrazo a esta cuarentena y que nos sigamos formando. Así que agradecerte de corazón. Y aunque no estés cerca de acá, decirte que te extraño, que era lindo verte comer los asados, ¿te gustaba? Igualmente, amigo. Bueno, Igual, agradecerte primero por la generosidad y estar el tiempo que haga falta para tratar de formarnos entre nosotros. Y obviamente, antes de irnos, como hago siempre, unos cierres. Hay un cierre que le va a robar a los chicos de Talbot, que Andrés Cravero me lo pasó. Primero, 3 o 4 puntos claves de la charla. bien, creo que lo importante, los 3, 4 puntos que traté de reflejar a partir de lo que es esto es evolucionar en conceptos, nunca ser un autoritario, egocéntrico y pensar que pasa eso y no existe nada más, siempre evolucionar en conceptos. Lo otro es generar un diagnóstico y un abordaje individual para el paciente basado en la mejor evidencia disponible, en la experiencia profesional y en la preferencia del paciente. Y lo tercero, que es totalmente relativo y siempre lo trato de decir, es traten de leer ustedes, traten de generar sus opiniones. Esto te lo decía siempre yo, Albert, no le crean a nadie, no le crean a nadie. Y voy a repetir una frase de un colega amigo que es Emiliano Navarro.
andar por la vida sin leer es muy peligroso porque nos obliga a creer en alguien que no sabemos de dónde lo sacó o por qué lo piensa así. Entonces, generen sus propias consecuencias, generen sus propios fundamentos, desarrollen sus abordajes a partir de lo que leen, con evidencia sólida y combinando lo que son los tres patas de la práctica basada en la evidencia. Pero siempre tratando de ofrecer lo mejor para el paciente, que es para quien lo hacemos. Perfecto. Ya medio como que lo dijiste anteriormente, pero es qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo en la práctica clínica que vos ves cuando vas a dar un curso o cuando está en Buenos Aires. Yo creo que hoy por hoy hay un avance muy positivo con respecto al laburar bien. Hay un avance muy positivo con respecto al tratar de dar lo mejor para el paciente. Hay un avance muy positivo al tratar de formarse. Y hay un avance muy positivo a lo que es la adherencia a leer estudios. Creo que en eso vamos bien y en Argentina estamos bien. Vamos a encontrar profesionales que son excelentes, recontra formados y referentes. Ya muchos pasaron por lo que es este espacio, por lo cual no tengo por qué mencionar los nombres, pero hay muchísimos. Esos son los que nos marcan un poco y los que nos tratan de influenciar positivamente. Y lo que sí nos falta, y tenemos que tratar de generar esto, nos falta en Argentina muchísima investigación. En Argentina hoy por hoy tenemos un problema que es que la gente que quiere investigar, investiga porque se lo banca a él. La gente que quiere hacer un estudio, se lo banca a él. La gente que quiere generar algo, lo hace por amor propio. No tenemos un sistema político que banca la investigación en universidades. Por ejemplo, acá muy cerquita, en Brasil, el Estado le paga a las universidades para generar estudios. El Estado le paga a las universidades para generar personas con maestrías, con doctorados, para que hagan investigación. Acá no existe eso. Acá todavía estamos muy lejos. Las personas que queremos o que tratamos de buscar un poco de la investigación es simplemente porque queremos cambiar la realidad. Si la realidad la buscamos cambiar entre todos, va a ser mucho más fácil, gente. Y les aseguro que en unos años vamos a tener una kinesiología de excelencia. No solo desde el punto de vista clínico, también en la generación de herramientas y conocimientos nacionales que nos van a hacer mejorar indirectamente la práctica profesional. Por eso les pido que traten de apoyar todo lo que son las iniciativas nacionales, traten de apoyar las sociedades científicas que buscan traer a los mejores disertantes, traten de apoyar a las revistas que traten justamente de generar buenos conocimientos. Hoy en día se generó la revista argentina de terapia física y respiratoria, la AJRPT, @AJRPTHER. Búsquenlo. Esas son formas de tratar de incentivar la investigación acá y que día a día estemos mejores. Creo que eso es una asignatura pendiente y le pido a la vida que me deje ver en unos años. Estoy hablando como si fuera un viejo, ¿eh? Qué Sí. feo eso. No, lo único que me gustaría es de acá 20 años o 30 años recordar esta charla que estamos teniendo ahora y decir, pucha, cómo cambiaron las cosas. Estoy agradecido y le agradezco a mis colegas, a mi profesión y le agradezco a mi país. Ojalá algún día pase. Obvio, amigo, yo creo que sí. Después, la última es tres autores que vos creas que son claves para que leamos y después obviamente eso lo voy a subir para que todos los vean, los puntos claves, los autores y tu correo y alguna duda que quieran hacerte a vos. Bien, tres autores claves que son importantísimos desde el punto de vista es, para el modelo de signos y síntomas, Jeremy Lewis; para el modelo de factores psicosociales, Chris Littlewood; para el modelo de control motor, Ann Coles o Ben Kibler, por ejemplo; para lo que es el agrupar pacientes, les recomiendo leer a Paula Ludwig o Lori Mischner. Esos son algunos de los primeros autores, pero atrás de todos esos monstruos hay un grupo de gente trabajando mucho. Esos monstruos vinieron al Congreso el año pasado y le decíamos, dice, vos sos Hilary Plummer, le digo, yo leí tu trabajo. Y cuando la ves es una persona joven que puede tener nuestra edad y decirle, no sabes cuánto fuiste influenciable para mi profesión, muchas gracias. Eso es muy fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, amigo, ya te exprimimos casi 1 hora y 40. Así bueno, muchísimas gracias de mi parte y de todos los chicos que estamos acá en Andorra. Les mandamos saludos a todos. Y bueno, creo que también hablando un poco para la Argentina, estamos en un lugar que estamos a tiempos, tomando la cuarentena acá en Europa, que estamos en una curva muy alta y tanto en España como en Italia no se pueden bajar. Así que bueno, espero que se queden en casa, amiguito, y esté todo bien. Bueno, amigos, todo lo mejor. Gracias por la buena onda, por los mensajes acá de la ballena que me manda, del mundo marino. Yo también los quiero mucho y en estas cosas que hace días que no nos vemos y este aislamiento,
uno valora mucho más esas amistades y ese cariño. Así que espero que esto termine pronto y podés abrazarlos y agradecerles todo. Muchas gracias.